como les estaba diciendo a todos los que nos están viendo y se están uniendo de a poquito, hoy día tenemos un tema súper interesante, ¿cierto? Nos va a acompañar una gran amiga, Nela Silva. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicología analítica junguiana, acreditada, y nos va a responder algunas preguntas, algunas cosas que nosotros tenemos ahí, que de repente no sabemos qué hacer con nuestras emociones, con cosas que no sabemos ni siquiera qué son, que no podemos reconocer. Entonces, bueno, antes que nada, darle las gracias a todos, como ya les reitero, su gran cariño al seguirnos, al vernos en cada una de las transmisiones que hemos hecho desde la semana pasada, y contarles que esta semana está súper interesante la parrilla programática. Empezamos con Nela, y recordarles también que soy Andrea Cancino. Algunos de los que veo por ahí conectados me conocen, y otros no. Soy parte del Instituto Ser y Conciencia, en conjunto con mis amigos Juan Andrés Alpate y Claudia Costa, y estamos haciendo estas transmisiones para acompañarnos en esta época un poquito difícil. Bueno, entonces les cuento primero que Nela es una gran psicóloga y docente del instituto, y va a impartir un curso de psicología analítica junguiana que va a empezar próximamente a fines de mayo. Hace muy poquito, una hora atrás aproximadamente, publicamos el curso de Nela, Psicología Analítica Junguiana, en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan revisar y luego visitar nuestra página web www.sericonciencia.cl para que puedan revisarlo, las dudas que tengan, resolverlas. Y si les quedan dudas, nos pueden escribir a institutosericonciencia@gmail.com. Entonces, Nela, cuéntame, ¿cómo estás hoy día? Y vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la depresión, qué es y cómo la reconozco y qué puedo hacer si me toca. Así estamos. En estos tiempos estamos un poco ante la incertidumbre, ¿no? Ante lo poco constante, y creo que es importante también un poco tomarlo como un aprendizaje o como parte de una nueva forma, ¿no? Además, y del cambio también. Totalmente. Constante cambio. Constante cambio ahora. Nela, bueno, yo ya saludé a los chiquillos, te quiero dar la palabra para que los saludes, que se están uniendo. Ajá, muy bienvenido a todos, muchas gracias por el interés en este tema tan atingente que es la depresión dentro de los momentos en los que estamos, tanto sea una pandemia, un confinamiento, un encierro. Por ende, muchas gracias por el interés y por estar aquí escuchándonos. Exacto. Sí, hoy día vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que es muy atingente y a todos en algún minuto nos ha tocado, ya sea en carne propia o con algún familiar o con algún amigo, que es la depresión. Entonces, Nela, primero que nada, te quiero preguntar, mira, en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, la gente anda más alterada, estamos, como hablábamos, muchos cambios y todo. Entonces, ¿es normal que se desarrolle más depresión que lo habitual en esta instancia? Sí, en términos de que estamos en una situación un poco crítica, ¿no? Una situación de altos niveles de estrés, sea por la situación de encierro, sea por la incertidumbre económica, sea por el aislamiento social y obviamente por el pánico que puede generar también y la histeria que puede generar una pandemia a nivel mundial, ¿no? Por ende, pudiese ser esperable una reacción depresiva dentro de esta situación, como también otro tipo de reacciones, ¿no? Ira, frustración, etcétera, ¿ya? Por ende, no es la única reacción que podemos encontrar, pero es muy probable que una de ellas pudiera ser la depresión como una forma de responder o incluso de tratar de afrontar la situación en la cual nos encontramos. Claro, perfecto. Y bueno, y en ese caso, ¿cómo? Mira, primero que te quiero hacer una pregunta, porque a mí de verdad que no está bien claro todavía qué es la depresión y cuáles son los principales síntomas que yo puedo reconocer en mí, más o menos para saber si esto me está pasando, si es eso. Perfecto. Bueno, primero la depresión se enmarca dentro de los trastornos del estado del ánimo,
¿sí? Como bien dice el nombre, hay una alteración en el ánimo, ¿ya? Ahora, por lo general, entendemos la depresión como si la persona estuviese triste, ¿sí? O tuviera mucha pena, ¿ya? Y no necesariamente. Muchas personas, sobre todo mayoritariamente los hombres, manifiestan su depresión a través de ira, agresividad o irritabilidad. También lo podemos encontrar en los niños, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de depresión, estamos hablando que hay una alteración del ánimo y tenemos un par de síntomas que son como bien reconocibles, ¿sí? O fáciles de reconocer. Primero vamos viendo que la persona se siente desmotivada constantemente, ¿ya? Las cosas que antes me agradaban, me interesaban, me satisfacían, hoy día ya no lo hacen o no en la medida que lo hacían. Por ende hay un desinterés, ¿sí? Una de las características principales de la depresión, más allá de la pena que creemos que es lo que lo caracteriza, es una desvitalización. Por ende me siento más cansada, el cuerpo me pesa, no tengo ganas de levantarme o hacer las actividades habitualmente que hacía, ¿ya? Por ende, uno de los factores más importantes es reconocer una falta de vitalidad, ¿sí? Otro que se puede traducir como a veces lo llamamos flojera, no sé por qué. Claro. Sí, estoy como que no quiero hacer nada y digo que tengo flojera. Eso es como uno de los síntomas. Pudiese ser uno de los síntomas. Ahora, yo te voy a nombrar un par de síntomas como a modo general, pero para criteriosamente hacer un diagnóstico de depresión, necesitamos que al menos dentro de los síntomas que te voy a mencionar se presenten 5 de forma constante, mínimo al menos durante 2 semanas. ¿Sí? Por ende, si hoy día me levanto de desánimo, con poca vitalidad, no quiere decir que estoy deprimido. Claro. Se tienen que conjugar al menos 5 síntomas de los que voy a ir nombrando. Entonces, el primero que tenemos es un estado de ánimo principalmente desvitalizado, ¿sí? Okay. El segundo es una falta de interés en las cosas que antes me interesaban, me causaban placer o me satisfacían, hoy día ya no, o no en la medida que lo hacían, ¿ya? Puede haber una pérdida o un aumento del apetito de forma extrema, ¿no? En términos de que dejo de comer o disminuye muy, muy, muy poco mi alimentación, me salto comida, me desordeno, ¿ya? O puede aumentar, se reconoce más desde la ansiedad, exacto, hago atracones, como mucho, como desordenado, como cosas que no me nutren, que por lo general tienden a ser cosas un poco más calóricas, ¿sí? Ahí tenemos 3 síntomas, ¿ya? Otro síntoma que es muy importante es una alteración en los ciclos del sueño. Puedo tener insomnio y el insomnio se puede manifestar, me cuesta quedarme dormido, me despierto a mitad de la noche y me cuesta volver a conciliar el sueño, ¿ya? O puedo también manifestar hipersomnia, que es un exceso de sueño. O sea, tengo muchas ganas de dormir y puedo dormir durante largas horas, despierto y sigo teniendo sueño. ¿Sí? Perfecto. Otro síntoma que podemos ir reconociendo es que la persona, aparte de sentirse desvitalizada, se siente aletargada, fatigada, que es distinto, ¿sí? Porque yo puedo despertar y puedo no tener ganas de iniciar mi día, pero otra cosa es que yo quiero iniciar mi día, pero me siento cansada, no tengo ganas el cuerpo me pesa la cabeza, ¿sí? Entonces, son 2 síntomas distintos, ¿ya? Okay. Por supuesto, otro síntoma importante es que puede haber una dificultad de mantener la atención y la concentración, que es muy característico, ¿sí? Y por lo general pueden aparecer también pensamientos reiterativos, ¿no? Un poco autoagresivos en torno a la culpa, en torno a la apariencia física, un poco autoagresivos en términos de que tienden a tirarme un poco para abajo. Ok. ¿Sí? Entonces, te he mencionado, y uno más, perdón, que se me estaba yendo, es una lentitud motora. Hago todo muy lento, por más que quisiera acelerarme o tomar otro ritmo, el cuerpo y la energía no me lo permite. Perfecto. Entonces, para poner un poco en sintonía a los que se están incorporando, estamos hablando de un tema atingente que es la depresión y estamos nombrando algunos síntomas. Entonces, yo los voy a nombrar y tú ahí me
Si se me olvida alguno. Entonces el primero es esta falta de ánimo, ¿cierto? Ajá. Ánimo. El segundo es el que me dejan de gustar las cosas que antes me gustaban o que me provocaban placer. El sentirme aletargado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí? El insomnio o la hipersomnia, que es tener muy poco o mucho sueño, y lo que uno más o menos llama como ansiedad, que se traduce, o reconocemos que se traduce como comer mucho, o también puede ser falta de apetito, o sea, perder totalmente el apetito. Y nos dijiste también que estos síntomas se tenían que mantener en el tiempo por lo menos de 2 semanas. Para y tienen una depresión. Exacto, y tienen que conjugar al menos 5 al unísono. O sea, no basta con que yo tenga 2 síntomas durante 2 semanas, sino que al menos dentro de los que hemos mencionado, tengo que presentar 5 al unísono durante 2 semanas. Recién ahí podríamos empezar a hablar de que la persona está manifestando síntomas o rasgos depresivos, ¿sí? Por supuesto, requiere una evaluación individual, persona a persona, caso a caso, y de acuerdo a eso podemos recién diagnosticar tienes depresión. Claro, pero si yo en mí reconozco alguno de ellos, puedo pensarlo y sería tal vez recomendable alguna acción al respecto. Puede ser un indicio, ¿no? Y la idea precisamente es un poco educar en torno a esto para que cada persona, ahora que estamos encerrados en aislamiento, ¿no? Pueda también ir reconociendo y mirando su estado de ánimo y pudiendo ir bien, ok, ¿sabes qué? Mira, dentro de estos síntomas he presentado 2, por ende voy a ir observándome, voy a estar atenta, ¿cómo sigo? ¿No? Y de acuerdo a eso ir tomando las medidas pertinentes que sean necesarias si esto se sigue desarrollando. Y si sigue en el tiempo, claramente. Exacto. Oye, Nela, tú eres psicóloga acreditada, psicóloga clínica acreditada y especialista en psicología analítica junguiana, que es un tema que me fascina, me mata el tema. Entonces te quería preguntar, desde este enfoque, desde esta visión, ¿cómo podemos entender qué significado le podemos dar a la depresión? Bueno, la psicología analítica es un mundo, ¿sí? Por ende, voy a tratar de ser lo más precisa, ¿ya? Tenemos que entender de que te voy a mostrar 2 formas de mirar un poco la depresión desde esta corriente, ¿sí? La primera que tenemos que entender es que, por lo general, cuando hablamos de una enfermedad mental, física, la que sea, estamos viendo que hay una disociación o un corte entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Lo que los junguianos llamamos un corte en el eje ego-self, ¿ya? Pero en palabras simples, inconsciente con la conciencia hay un corte, ¿sí? Para esto tenemos que entender que concebimos que el ser humano, la psique, es una totalidad, ¿no? Y que de alguna manera tenemos un 20% inconsciente aproximadamente y tenemos un 80% inconsciente, ¿sí? Perfecto, esto sería como la típica imagen que uno ve en todas partes del iceberg, donde ahí está la conciencia del iceberg, que sería la conciencia, digamos, y todo el mundo, la masa del iceberg bajo el océano, que sería el inconsciente. Esa sería como la proporción. Exacto, y esto funciona como un organismo vivo, ¿no? Que busca el equilibrio, como la homeostasis en las células. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando estas 2 partes están disociadas o cortadas, no hay comunicación entre ellas. Claro. ¿Sí? Por ende, lo que vamos a ir viendo es que hay una parcialidad de la conciencia, ¿sí? Y el inconsciente por otro lado. Como no están en comunicación, no estamos viendo un organismo íntegro. Y desde ahí, con eso podemos decir, tenemos una enfermedad, ¿no? Y la depresión entra perfectamente en esta desconexión entre lo inconsciente y lo inconsciente que busca necesariamente para ser un organismo sano, un equilibrio. Exacto. Entonces, desde ahí, la depresión pudiésemos mirarla desde la psicología analítica como una oportunidad de transformación interna y personal. ¿En qué aspecto? En que podemos volver a reconectarnos con una parte de nosotros mismos que ha sido aislada o disociada. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces, miramos la depresión precisamente como una oportunidad de transformación.
hay algo en este organismo total y vivo que ya no está funcionando, que se ha paralizado, que se ha cortado, y la depresión es como un mensaje evolutivo de nuestra alma, ¿no? Que nos viene a señalar, oye, aquí algo se cortó, algo está pasando, tomemos atención, alerta, y tratemos de volver a comunicarnos con las partes más profundas de nuestro inconsciente. Perfecto. Eso requiere de una transformación, de un camino también. Claro, requiere de una elaboración simbólica, que es lo que llamamos, ¿no? O de un proceso terapéutico, si queremos hablarlo en términos más clínicos y más simples, ¿sí? Muchas personas creen que pueden salir solos de la depresión, y la verdad es que es muy difícil, ¿sí? Se requiere de un otro que pueda acompañar, que pueda orientar esta elaboración simbólica, ¿sí? Perfecto. Oye, Nela, te voy a hacer una pregunta que me surge ahora, a mí, en realidad, voy a tomarme la palabra de todos para preguntar. Sí. Desde la psicología analítica junguiana se habla mucho del alma. Jung habla mucho del alma, ¿cierto? Entonces, sí. desde ahí, desde ese punto, ¿qué nos quiere decir o qué conexión tiene con el alma estos síntomas de depresión, esta desconexión con el inconsciente, esto que no está funcionando en el organismo? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo se conecta? ¿Dónde? ¿Cuál es el símbolo? Vuelvo a insistir que cuando hablamos de psique, ¿no? Es que de alguna u otra manera, ¿no? A través del inconsciente, a través de este eje que conecta la conciencia con el inconsciente, ¿no? El alma va a empezar a mandar símbolos, mensaje a la conciencia o al ego, precisamente para que pueda escucharse, ¿no? Para que vuelva a reconectarse o para que pueda transformarse. Entonces sería alma igual inconsciente, podríamos decir. No, alma igual a conciencia inconsciente. A la totalidad. Alma a la igual totalidad psíquica. Exacto, alma como totalidad psíquica. Perfecto, súper. Ahora me queda un poco más claro, porque eso lo tenía un poco ahí en la duda. Oye, bueno, estamos más o menos en la mitad. Quiero recordarles a todos que hoy día estamos hablando de depresión y de qué hacer si detectamos que tenemos una. Dimos algunos tips ahí para poder reconocerlo con algunos síntomas. Y les quiero recordar ahora que Nela Silva, psicóloga clínica acreditada y magíster en psicología analítica, es docente de nuestro Instituto Ser y Conciencia, y próximamente va a iniciar un curso de precisamente esto, donde vamos a tocar estos temas y muchos otros temas que hacen referencia a la psicología analítica junguiana. Lo pueden revisar en la página del Instituto www.sericonciencia.cl o enviarnos un correo a institutosericonciencia@gmail.com, ¿cierto? Cierto. Están todos muy invitados, un curso que nos invita a profundizar precisamente en lo que estamos hablando y obviamente poder profundizar en esto que son los misterios del alma, ¿no? Los misterios del alma, qué linda esa palabra, me encanta. La palabra alma en realidad a mí me gusta mucho. Y desde ahí más o menos me enamoré un poco de la psicología analítica junguiana. Entonces, Nela, dicho esto, vamos a seguir con la conversación y yo te quiero hacer una última pregunta que sería, ¿qué nos recomendarías tú o qué me recomendarías a mí si yo detecto en mí alguno de estos síntomas y creo que posiblemente pueda tener algún indicio de depresión? ¿Qué se recomienda tú como especialista? Sí, lo principal que se recomienda, primero, ojalá que la persona logre reconocerlo y desde ahí poder pedir ayuda, ¿sí? Es necesario, de alguna manera, como tú lo mencionas, Andrea, buscar un especialista, sea psicólogo, sea psiquiatra, si la persona lo prefiere. Hay una diferencia, por supuesto, el psiquiatra nos trabaja más desde la farmacología, no hace procesos psicoterapéuticos, y el psicólogo sí hace procesos psicoterapéuticos, ¿ya? En las depresiones graves, los mejores tratamientos dentro de las estadísticas hablan de que tiene que haber una conjugación entre tratamiento farmacológico, psiquiatra, y tratamiento psicoterapéutico, psicólogo. Por ende, lo primero que yo recomendaría, por supuesto, es buscar ayuda en un especialista
que es un psicólogo, ¿no? Y ante la contingencia, por supuesto, estamos todos los psicólogos atendiendo en línea de distintos centros, de distintas instituciones, etcétera. Por ende, tal vez desde ahí pudiese ser más fácil poder acceder. ¿Sí? Exacto. Bueno, tú misma desde nuestro instituto también ofrece este servicio de acompañamiento, de psicoterapia, así que también pueden acceder a tratamiento con Nela si tienen alguno de estos síntomas y creen poder estar sufriendo o iniciando alguna depresión importante para su vida. Por supuesto, dentro de este instituto somos un equipo de psicólogos, por ende pueden acceder a la página y ver, por supuesto, con cuáles les pudiese ser más cómodo poder acceder a un proceso psicoterapéutico. Estamos todos muy disponibles y estamos todos atendiendo online, así que no hay problema con eso. Perfecto. Oye, Nela, ¿y cómo desde la psicología analítica junguiana, cómo se puede trabajar con el inconsciente? Es una pregunta súper profunda, ¿no? Pero muy a grandes rasgos, una de las vías más directas con las cuales trabajamos en el inconsciente son los sueños, ¿ya? Que son un material espontáneo que emergen del inconsciente y lo único que hacemos es tratar más o menos de elaborarlo, ¿no? Para poder entender qué mensaje está hablando desde las profundidades del alma hacia el ego, ¿sí? Una primera forma. Otra segunda forma son las llamadas técnicas expresivas, y aquí te estoy hablando principalmente de artes plásticas, de movimientos corporales, música, marionetas, etcétera, ¿sí? Otra forma son los mitos, ¿no? Los cuentos de hadas, los mitos, también es un lenguaje simbólico que nos ayuda a poder comprender como herramienta terapéutica el elaborar este material inconsciente, ¿ya? Esas entre muchas que te podría mencionar. Y que vamos a ver en el curso, por supuesto. Y que por supuesto vamos a ver en profundidad en este curso. ¿Y para qué hablar de los sueños? Que es un tema que da para un programa entero. Exacto, y esperamos poder estar en esta instancia también en otra ocasión, hablando precisamente de los sueños y el trabajo de elaboración simbólica con los sueños. Pero estás absolutamente invitada, sería un exquisito programa con los sueños y con el inconsciente y con los símbolos y con todo lo lindo que trabaja la psicología junguiana, ¿cierto? Y nada, entonces lo vuelvo a invitar a todos, muchas gracias por su compañía. Y ¿te parece, Nela, que ahora le demos la palabra a quienes nos están mirando? Por supuesto, para eso estamos aquí. Súper, entonces nosotros ahora hemos recopilado algunas preguntas que voy a... Fantástico. Mira, que me parecen súper interesantes y que dice acá, Annie Ugart pregunta, cuando estoy ansiosa, tengo constantemente hormigueos en ambas manos. ¿Eso puede ser parte de la depresión? Como síntoma específico no está detallado dentro del manual diagnóstico de trastornos mentales, el DSM-4, no. Pudiese ser incluso síntomas de una crisis de ansiedad, de una crisis de pánico, de una crisis de angustia. No basta con tener hormigueo en las manos para poder decir tengo depresión. Por ende, no. No sería un síntoma. No sería un síntoma, claro. Perfecto. Hay otra pregunta aquí que es súper interesante. Mira, Memi.oc pregunta, ¿cómo ayudar a alguien con depresión si no quiere nada? Si no quiere ayuda. Hay mucha gente que le pasa eso. Y a uno como, digamos, como cercano, para uno es muy difícil tratar esas situaciones. Exacto, y pudiera ser muy esperable este estado de negación de la persona, ¿no? Precisamente el no reconocer o el no querer aceptar que estoy en un estado de ánimo depresivo, ¿ya? Por lo cual creo que ahí es importante poder ayudar a la persona a mentalizar o a darse cuenta cuáles son los síntomas que tienen y lo importante que es tratarlos a tiempo y no dejarlos estar, ¿sí? Porque obviamente la depresión no es algo estático, la depresión es un organismo vivo también, por ende esto va evolucionando y por supuesto puede volverse más grave en una depresión mayor, en una distimia, en palabras simples, en un estado depresivo más crónico. Perfecto, perfecto. Mira, tocaste una palabra súper interesante, distimia. ¿Podríamos definir qué es distimia? Porque yo la he escuchado varias veces últimamente, en varias personas, pero la verdad es que no mucha gente sabe lo que significa distimia. Entonces,
sé que tiene que ver un poco, o más que tenga que ver, es súper interesante detectar o definir bien qué es la distimia cuando uno tiene adolescentes en la casa. Ajá, ok. La distimia tiene los mismos síntomas que hemos hablado de la depresión, porque la distimia es una depresión crónica, ¿sí? ¿Ya? Que por supuesto tiene un componente neurobiológico y a la vez psicológico, ¿ya? Con esto quiero decir que dentro de los síntomas que hemos manifestado, ya no basta con que esto se presente durante 2 semanas para poder decir que tengo depresión. Cuando hablamos de una distimia, estamos hablando de una persona que ha llevado meses en un diagnóstico de depresión, incluso años en un diagnóstico de depresión. Por eso hablamos de la distimia ya como una depresión crónica o un estado de ánimo ya instalado en la persona, ¿sí? Y para eso, por supuesto, es súper importante, volvemos a los espacios de psicoterapia y, si fuese necesario, a los espacios de psicofármacos. De psicofármacos. ¿Y cómo la distimia, cómo puedo diferenciar la distimia de un proceso, por ejemplo, adolescente? Ok, hay por supuesto como en una etapa súper, que es larga, que lleva años, sí. Que es un cambio muy grande para ellos, para el ser humano en general. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar la distimia de un proceso adolescente? Claro, el proceso o la etapa de adolescencia es una etapa natural y normal dentro de la evolución del ciclo vital del ser humano, ¿no? Y como tú bien dices, una de las características puede ser el letargo, la falta de motivación, la falta de concentración, etcétera. Ahora, sí o sí, para poder yo decir que una persona es distímica, primero tengo que obviamente reconocer las características de una depresión. Entonces, primero estaríamos reconociendo en un adolescente una depresión, para luego poder hablar de una distimia, porque obviamente, como comenté, hay factores neurológicos que hay que detectar para, por supuesto, poder hablar de una distimia. Súper. Me queda súper claro. Muchas gracias, Nela. Bueno, para seguir el tema de la psicología analítica junguiana, que es muy interesante, y desde la depresión, la psicología analítica junguiana tiene varios focos. Uno de ellos son los arquetipos, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con una conciencia individual y una conciencia colectiva de la que habla Jung también. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de qué se tratan los arquetipos, qué son, cómo juegan, qué rol juegan en esta organización de la psique de la que hemos hablado? Jung plantea que los arquetipos son una fase constitutiva de la psique, ¿no? Volvemos a entender la psique como el alma, ¿ya? Entonces, Jung, como tú bien mencionas, nos habla de un inconsciente personal, individual, biográfico, y a la vez también reconoce, y es la distinción que tiene con Freud, una de las tantas, reconoce un inconsciente colectivo, que es un inconsciente que compartimos como especie humana. O sea, todo ser humano alberga en su psique, ¿no?, un espacio, por decirlo de alguna manera, que es colectivo o común a la historia de la humanidad, ¿sí? Desde ahí podríamos decir que estamos todos conectados inconscientemente, en palabras simples, ¿ya? Y los arquetipos son estructuras psíquicas que albergan en este inconsciente colectivo, ¿ya? Por ende, cuando hablamos del arquetipo de la madre, por ejemplo, todos tenemos experiencias en torno a lo maternal, es colectiva, es global, es universal, y por ende estamos hablando de un arquetipo, ¿ya? Independiente a la cultura, independiente a si mi mamá fue mi abuela, fue mi papá, fue un cuidador, soy adoptada, la energía, ¿no?, femenina, en este caso de la madre, ¿sí?, puede verse representada por distintas figuras, y aún así estamos hablando de una fuerza arquetípica. Perfecto. Entonces el arquetipo es algo que es común para todos, para la humanidad. Es común para todos, para la humanidad, y es constitutivo de la psique del ser humano. Perfecto, perfecto. Y entonces, en ese aspecto, ¿cómo se aborda la depresión desde la mirada de los arquetipos? Como símbolos, como símbolos universales. Podríamos ver que, por supuesto, el estado de ánimo depresivo o la depresión también es arquetípico, en términos de que no distingue raza, países, culturas, ¿no? Es transversal,
y por ende todos nos podemos ver afectados por un estado de ánimo depresivo. Y obviamente también hablar siempre de esta polaridad o de esta dualidad que también plantea Jung de la psique, que tal cual como podemos tener un estado de ánimo depresivo, tenemos una otra contraparte que puede ser un estado de ánimo alegre o desde una crisis depresiva a una oportunidad también, ¿no? Entonces, desde ahí pudiera decir que obviamente esta experiencia arquetípica universal que nos toca a todos los seres humanos, ¿no?, puede ser una oportunidad de transformación interna, que es lo que de alguna manera planteamos desde la psicología analítica. Perfecto, perfecto. Mira, nos siguen llegando preguntas. Perfecto, aquí, veamos. Aquí, Scales Sintel nos pregunta, o nos dice, nos cuenta que de los síntomas que nombramos, tengo todos. Ajá. Pero mi problema creo que es lograr dormir. Duermo 4 horas aproximadamente. ¿Qué puedo hacer para tener un sueño reparador? Ok, creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Porque si presentas todos los síntomas, creo que es pertinente poder buscar ayuda profesional en un psicólogo, ¿sí? Primero que nada. Después de eso pudiéramos ver el tema del sueño, porque como está dentro de la depresión, la idea es tratar la depresión, ¿no? Y es muy probable de que el sueño se vuelva más reparador o se regule, ¿ya? Si yo solo me centro ahora en contestarte cómo tener un sueño reparador, estoy dejando de lado la depresión, que es lo que de alguna manera él nos está manifestando que tiene en torno a presentar todos los síntomas, ¿sí? Entonces creo, y también desde la psicología analítica, tenemos una mirada profunda y global de el fenómeno de la manifestación del ser humano. No vemos la parcialidad, vemos la totalidad psíquica, y desde ahí, desde la pregunta, es importante considerar todos los factores que él está poniendo, ¿no? Por ende, le recomiendo muy sinceramente que pueda buscar ayuda profesional. Entonces, porque claro, claramente el sueño es uno de los síntomas que... Es una manifestación de este estado de ánimo depresivo, ¿no? Exacto, entonces la idea es poder abordar más en profundidad este problema. Exacto, y en su totalidad, no solo una parte. Y por añadidura, este síntoma desaparecería. Exacto, ¿no? Esto tal cual como pusimos la imagen del iceberg. Si yo muevo la profundidad del iceberg, todos los síntomas que están arriba van a empezar a modificarse, ¿no? O a armonizarse, ¿sí? Pero si yo solamente me centro en la punta del iceberg, que es el tema de dormir poco, arreglo eso, pero en el fondo de la psique sigue este estado de ánimo depresivo. Entonces solo un parche, sería como un paracetamol nada más. Y desde la psicología analítica tenemos una mirada profunda, ¿sí? Por ende abarcamos la totalidad del fenómeno. Perfecto, súper. Nela, y hablando de esto, del tema del sueño, del síntoma, del no poder dormir, hay algunas personas que también he escuchado que al dormir, ellos pueden dormir, pero no duermen bien. Las personas como que tienen mucho sueño, su actividad onírica es mucha, es muy activa, y eso finalmente no los deja descansar, aun cuando pueden conciliar el sueño. Entonces, en estos sueños, ¿no?, tú nos comentaste que habían mensajes, símbolos, y que había un inconsciente queriendo manifestarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relacionan los mensajes de los sueños con la elaboración de una depresión? Ok, tenemos que entender que la psique inconsciente nos habla a través de símbolos. Su lenguaje, sí, ahí estoy, su lenguaje es simbólico, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el lenguaje común, cotidiano, espontáneo de la psique son los sueños, entre otras cosas, ¿ya? Ajá. Si nosotros trabajamos con una persona que tiene depresión y vamos mirando sus sueños, podemos ir encontrándonos con diversos símbolos que pueden ir cargando de sentido la experiencia depresiva que está teniendo la persona. ¿Sí? Y eso, por supuesto, es individual, es caso a caso, porque si tú sueñas con un caballo y yo también, no va a significar lo mismo por el contexto, por la persona, por la carga emocional que tiene el símbolo para cada una, por el significado que le damos, ¿sí? Por ende, no puedo hablarte de modo general de los sueños en torno a la depresión, sino que sí te puedo mencionar que podemos tratar la depresión
elaborando este material simbólico que nos aporta la psique inconsciente como una herramienta para poder elaborar este estado de ánimo depresivo. Claro, entonces al menos desde este enfoque eso de, pucha, soñé con esto, significa esto, soñé con esto, entonces va a pasar esto, no tiene nada que ver, es súper personal. No, sí, no es tan determinista porque de alguna manera estamos hablando de un símbolo y los símbolos tienen múltiples significados, tanto como seres humanos hay, ¿no? Entonces, esto de los diccionarios de símbolos o de sueños lo podemos ocupar como un referente para amplificar tal vez el contenido, pero siempre se le pregunta a la persona, primero, antes que todo, cómo lo vive, qué significa para él, cómo lo puede relacionar, etcétera. Siempre lo primero es la experiencia personal. Siempre lo primero es la experiencia personal y obviamente el soñante, que es el protagonista de esto. Estamos ocupando su material simbólico de su psique, ¿sí? Exacto. Mira, aquí me llega otra pregunta de Memio C. ¿Todos los sueños envían necesariamente un mensaje del subconsciente o pueden haber sueños normales, me pone? O sea, soñar es normal, los sueños son normales, ¿sí? Por ende, no sabría cómo categorizar sueños normales de no normales, ¿ya? Recordemos que esto es un acto espontáneo del inconsciente. Soñar es natural y de hecho es un símbolo o un signo de sanidad psíquica, ¿sí? Por lo cual, si tu pregunta es ¿todos los sueños nos mandan un mensaje? Yo te diría que todos los sueños son simbólicos y por ende desde ahí todo sueño puede ser descifrable. Si eso es un mensaje para ti o no, tendríamos que verlo caso a caso. Perfecto, súper. Qué interesante es ese tema de los sueños, porque hay mucha gente que se deja llevar, digamos, o se pregunta a otros, soñé con esto, ¿qué puede significar? Y se elaboran un montón de cosas, y finalmente en esa elaboración también hay mucho de uno. Claro, ahora ligando de los un símbolos poco, que tengan como en común, pero al final la interpretación que uno le da a eso es lo más importante. Es subjetiva, es individual, ¿sí? Ahora, ligando un poco esto de los sueños con la depresión, por ejemplo, pudiese ser muy esperable que una persona depresiva sueñe mucho menos o en realidad recuerde muy poco sus sueños, ¿sí? Porque como hablamos de uno de los síntomas principales, que es la desvitalización y este corte entre el inconsciente y la conciencia o el eje ego-self que estaba mencionando, hay una desvitalización, por ende, es como que los sueños no alcanzan a llegar a la conciencia, ¿sí? Por ende, no los recuerdo y pienso que no he soñado, ¿sí? Mira. Entonces, pudiese haber una actividad onírica mucho menor. En estado depresivo pudiera haber... estado depresivo, exacto. Y la idea, por supuesto, es volver a armar este flujo del eje ego-self, ¿no? Para que obviamente podamos volver a vincularnos con los sueños o a recordarlos. ¿Sí? Para recordar el sueño tienen que llegar al umbral de la conciencia y para eso necesitamos energía psíquica y un depresivo tiene poca energía psíquica, está disminuida, ¿no? Claro. Exacto. Mira, qué interesante eso. Oye, Nela, mira, otra cosa, una pregunta que me surge, que vengo de una familia, es una pregunta en realidad que hicieron, vengo de una familia que tiene diagnóstico de depresión. Entonces, necesariamente estoy propenso a generar alguna, y la pregunta que a partir de ahí me surge a mí, ¿la depresión puede ser hereditaria, por ejemplo? Puede traer componentes hereditarios o genéticos, ¿sí? ¿Genético? Ahora, para que un gen se desarrolle, entre comillas, ¿no? O hereditarias, como tú planteabas, siempre tenemos que ver el contexto, ¿no? El ambiente, el medio. ¿Sí? Yo puedo traer en potencia aprender a tocar piano, pero no lo toqué nunca porque nunca tuve clases de piano, un piano para poder practicar. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa con la depresión. Puedo traer el componente biológico, puedo traer algún componente genético, puedo desarrollarlo o no puedo desarrollarlo, va a depender del ambiente, de la carga genética, ¿sí? Hay factores que desencadenan o no el gen, ¿ya? Por ende, obviamente hay que estar atento y hay que estar evaluando. Perfecto. Oye, bueno, y más o menos para ir ya redondeando y cerrando la entrevista, hemos hablado de cosas muy interesantes respecto a la depresión y en relación con la psicología analítica junguiana. Y aquí quiero yo aprovecharme un poco y preguntarte,
cómo se relaciona, porque sé que la estructura psíquica de Jung es muy compleja, entonces, ¿cómo se relaciona una de las partes de las que habla Jung de esta estructura psíquica, que es la sombra? ¿Cómo se relaciona la sombra? ¿Qué es la sombra? ¿Y cómo se relaciona con el desarrollo de la depresión? Ok, es muy largo, pero muy resumidamente, la sombra estamos hablando... Sí, muy una pincelada, ¿no? La sombra estamos hablando te recuerdo que eso lo vamos a ver en el curso, entonces... exacto. Hay una pincelada al tema de la sombra que es súper interesante y ahí cómo puedes jugar también con el tema de la depresión. Ajá. La sombra, de alguna manera, estamos hablando de componentes inconscientes, negados, reprimidos, si quieres llamarlos así, ¿no? Que no están en el umbral de la conciencia, ¿sí? No están dentro de mi identidad, yo no los puedo reconocer fácilmente. Comúnmente los proyecto en el otro, los proyecto en el medio, y a través de esta proyección yo puedo ir reconociendo que también son parte de mí, y a eso le llamamos una introyección, ¿no? Que es tomar este contenido que he puesto en otro y reconocer que me pertenece o que me alberga, ¿sí? Por ende, desde ahí podemos hablar, obviamente, de que la sombra dentro de un estado depresivo, una de las tantas formas de mirarlo, pudiese ser de que hay algunos aspectos ocultos, deprimidos, negados de mi personalidad que han quedado ocultos en esta sombra y que a lo mejor precisamente están llamando, están solicitando poder ser integrados a la conciencia dentro de esta identidad o dentro de esta personalidad mía. ¿Sí? Claro. Por ende, la depresión también pudiese ser vista como una integración de la sombra, si queremos verlo así. Una de las tantas formas de mirarlo, ¿no? Porque hay muchas maneras también de entenderlo. Exacto. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque siento que en esta época de contingencia, de pandemia, donde hemos estado viviendo un confinamiento que finalmente hay un poco de incertidumbre de cuándo va a terminar, tenemos ahí algo que nos ha obligado un poco a estar o a volcarnos hacia adentro, a mirarnos precisamente. Y en ese sentido, la sombra o la sombra de muchos de nosotros, incluso la sombra colectiva, se ha manifestado. Entonces... Totalmente. ¿Cierto? Entonces, yo me he dado cuenta mucho de eso, en mí misma también, que muchos aspectos de la sombra, de esos aspectos que no reconozco en mí o que rechazo en mí, se han presentado muy atingentemente. Entonces, mi pregunta y mi relación va ahí, ¿cómo puedo yo diferenciar si tengo depresión o solo tengo síntomas por la contingencia de la pandemia? Ok. ¿Hay alguna cosa que uno puede hacer ahí? Sí, hemos mencionado dos aspectos súper importantes, ¿no? Lo vuelvo a repetir, que primero, dentro de los síntomas que manifesté o explicité, tienen que haber 5 durante 2 semanas, mínimamente, ¿sí? Ahora, obviamente, la contingencia nos puede traer síntomas que van más allá de este estado depresivo, ¿sí? Ansiedad, ¿no? Pánico, histeria, temor, ¿sí? Sensación de estar aislado, ¿no? Y que no necesariamente van dentro de estos síntomas que hemos comentado de la depresión. Ahora, creo que es importante tu pregunta porque obviamente se pueden entremezclar todo esto y uno, voy a decirlo así, se puede sugestionar, entre comillas, de claro, que a lo mejor esto de estar encerrado me está volviendo depresivo, ¿sí? Comentamos en un principio de que toda esta contingencia de estrés ante esta crisis, por supuesto, puede gatillar estos síntomas depresivos que hemos mencionado, ¿ya? Y obviamente puedo desarrollar una depresión por esta situación del COVID, ¿sí? Pero creo que es importante tampoco mezclar peras y manzanas, ¿no? Y entender de que obviamente los síntomas que he mencionado que están fuera de los criterios depresivos no necesariamente me van a gatillar o me están hablando de una depresión. De hecho, yo dentro de esta contingencia puedo volverme paranoico, ¿no? Sentir que todo está contagiado. Y no, eso no tiene que ver con la depresión, ¿sí? Puedo desarrollar pánico, crisis de pánico, taquicardia, sudoración, etcétera, y no está dentro de la depresión. Entonces, lo que quiero comentar es que ante la situación que estamos, podemos desarrollar múltiples tipos de enfermedades mentales o múltiples trastornos, no necesariamente nos vamos a deprimir todos.
¿sí? Cada persona va a manifestarlo de distinta manera, e incluso van a haber personas que no se van a deprimir o no van a manifestar ningún otro síntoma. Súper bien, me quedó súper claro. No sé si quieres agregar algo más, ya vamos a ir cerrando. No, yo estoy súper, agradezco por supuesto tu entrevista, tus preguntas y las preguntas que han hecho las personas que nos están mirando, son muy enriquecedoras y generan un diálogo bastante más fluido que estar en una monotonía, un diálogo de monólogo, ¿no? Claramente. Y pucha, dejarte totalmente invitada para otra oportunidad, para otra entrevista tal vez. Volveremos. Otros temas súper interesantes, quizás sueños, y poder ahí conversar un poco más sobre eso. Te agradezco un montón, y les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron en este primer día de la semana de la parrilla programática de Instituto Ser y Conciencia. Recordarles que pueden visitar nuestra página www.sericonciencia.cl o escribirnos al correo instituto sericonciencia@gmail.com, y pueden hacer todas sus consultas respecto a los cursos, a los retiros y a las terapias, donde Nela es una de nuestro equipo, una de las psicólogas, de las grandes psicólogas de nuestro equipo, SECA. Así que muchas gracias, Nela. Te mando un beso, gracias. Besitos a todos los que nos están viendo también, muchas gracias por el espacio, y a todos los que nos vieron por el interés en este tipo de temas. Exacto, que son súper interesantes, sobre todo en estos tiempos de dificultad. Que estén súper bien. Súper. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.